Bueno, buenas tardes a todos. Nos presentamos. Soy Nicolás Martínez, docente en el Departamento de Filosofía, en la Cátedra de Filosofía Medieval. Junto conmigo está Julio Pinto, profesor en Ciencia Política, bachiller en Teología y estudiante avanzado también del profesorado en Filosofía y ayudante estudiante de la Cátedra de Filosofía Medieval. Este primer encuentro es parte de un ciclo que hemos denominado Debates en torno a la Edad Media. Nace desde la Cátedra de Filosofía Medieval de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por el cual estaremos llevando a cabo una serie de encuentros y entrevistas por el canal de YouTube del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que dejo ahora la palabra a mi compañero Julio Pinto. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en esta ocasión tendremos el placer de contar con la presencia de Antonio Piñero, quien es licenciado en Filosofía, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe. Se ha desempeñado como catedrático en Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid y entre sus libros destacan Cristianismos derrotados, del 2007, con el primer premio Finis Terrae, del cual estamos trabajando en la cátedra y estamos trabajando en grupos de investigación. Luego también, entre otros, está Jesús y las mujeres, publicado en 2014, Guía para entender a Pablo en 2018, Aproximación al Jesús histórico 2022, y recientemente los libros del Nuevo Testamento, que se publicó ahora en el 2022, con una traducción y comentario del Nuevo Testamento con una orientación no confesional. Así que bueno, estamos, la verdad que muy contentos de poder tener la participación de Antonio. Bienvenido. Le damos la bienvenida. Hola Antonio, ¿cómo te va? Hola, yo encantado de estar con ustedes y, en fin, pues estoy muy contento porque tengo, creo, una parte de mi familia tiene enlace con Argentina, de tal modo que hablar con argentinos y sentirme en contacto me parece estupendo. Así que adelante. Bueno, gracias Antonio, el gusto es nuestro realmente y bueno, por la predisposición y el tiempo. Bueno, queríamos empezar primero con una pregunta un tanto personal que tiene que ver con el acercamiento justamente que ha tenido usted al cristianismo en términos así personales, existenciales, y luego su posterior interés por la investigación académica e histórica en torno al Nuevo Testamento. Queríamos que nos cuente un poco cómo ha sido esa trayectoria. Bueno, pues en realidad yo he tenido una educación profundamente cristiana. Mi familia era muy religiosa, mis padres eran muy religiosos, entonces yo he sido pues, un cristiano hasta los 20 y tantos años, normal, sin demasiadas dudas, aunque ya en la universidad naturalmente surgen bastantes dudas respecto a la historia antigua, y al fin y al cabo estamos en el mundo de la historia antigua cuando nos metemos en el Mediterráneo oriental y Jesús de Nazaret, de tal modo que cuando yo fui a hacer la tesis doctoral y me trasladé en filología clásica, y me trasladé desde Salamanca a Madrid detrás de un profesor que se llamaba Luis Gil, porque me interesaba muchísimo cómo él enfocaba el estudio de clásicas. Pues yo le presenté una tesis que se acercaba más bien al cristianismo de la edad tardía, pero desde el punto de vista griego. Y él me dijo que, bueno, que eso no era como el cristianismo, el Nuevo Testamento en España en concreto, ya entonces, ahora menos, era como una suerte de predominio del estamento eclesiástico. De modo que si alguien de la universidad se metía dentro de un terreno, se introducía dentro de un terreno que tocaba el ámbito de la fe, no era demasiado bien visto. Bueno, pues a mí me pareció estupendo y ocurrió que este Luis Gil Fernández
Dijo, bueno, nos tenemos que meter aquí. Y yo le dije, bien, pero yo no sé nada de teología, yo no he estudiado nada de teología, ni tampoco he recibido ninguna clase de Biblia. Y dice, bueno, pero eso no importa. Me dijo él, precisamente el que seamos filólogos es lo que nos abre el camino para ver un texto desde otro punto de vista. Y me dijo esto, que me llamó mucho la atención. Yo he estudiado en el mundo clásico la inspiración. Bueno, ya se me pusieron las orejitas así, la inspiración, porque en ese momento a mí me parecía pues una cosa como muy fantástica. Y me dijo, pero lo he estudiado desde el punto de vista de los artistas, de los poetas, pensaba en Platón sobre todo, en el Fedro fundamentalmente, en la República, y lo he estudiado también en los vates o profetas adivinos del mundo clásico. Y tengo una duda. Resulta que la teoría platónica de la inspiración, llamémosle profética en este caso, aunque los cristianos primitivos se cuidaban mucho de eso solo para los paganos, y para los cristianos judíos seleccionaban la palabra profeta. Pues bien, me dijo Luis Gil Fernández, que así se llamaba, que ha muerto hace muy poco, yo estoy convencido de que el canon, la lista de libros sagrados del cristianismo, fue motivada por un criterio básico de que esos libros estaban inspirados, y además sospecho que los cristianos primitivos no tenían otra idea más que la platónica, porque los judíos, en el momento en que se establece el canon dentro del cristianismo, en torno al año 200, ya los judíos habían pasado a ser, me refiero, judíos conversos a Jesús en el Mesías, habían pasado a ser una minoría porque el Imperio Romano había liquidado a un montón de judíos en las 3 sublevaciones del pueblo judío contra Roma, en la época de Nerón, en la de Trajano, Nerón 68-70, Trajano 116, 118, 19 y Adriano del 130 al 135. Claro, Roma aplastó a Israel y mucha gente de la diáspora ya no quería saber nada con estos temas y además huyeron hacia Babilonia, etcétera, o hacia Hispania. Y entonces, en ese momento, la mayoría de los cristianos en el siglo III casi, es decir, inicios del 200, no eran judíos, sino griegos profundamente. Y decía Luis Gil, oye, pues el canon ha sido creado por una idea platónica, es decir, fijaos bien, Platón decía que tanto en el poeta como en el vate o el adivino, la divinidad se metía dentro del cuerpo. Y como era la divinidad, y la divinidad, como dirá más tarde un judío, pero también muy griego, Filón, pues lo que es divino no puede convivir con lo mortal, con lo humano. Y entonces quitaba momentáneamente la mente y utilizaba el cuerpo humano del profeta y su mente y sus órganos fonadores para expresar un oráculo divino. Es decir, que la inspiración era algo mecánico. Bueno, pues entonces yo que oí eso dije, pues a mí me parece muy interesante y eso me va a obligar pues a estudiar mucho judaísmo y el cristianismo primitivo, la Biblia en lengua griega, en fin, total, que hice una tesis nada menos que durante 4 años sobre la inspiración, pero lo curioso del asunto, y ahí viene que en medio de la tesis yo topé, y esto ya lo he dicho alguna vez, con esos escritos que mucha gente en el cristianismo desconoce, que son los apócrifos del Antiguo Testamento. Fíjense bien, no he dicho apócrifos del Nuevo, no son evangelios, no, son
escritos judíos que empiezan en el siglo IV antes de Cristo y que duran casi 500 años. Son un complemento a la Biblia porque los judíos pensaban que con los últimos profetas, en concreto con Zacarías, se había inspiración y ya no había nada de inspiración de algunos personajes religiosos. Yo caí en la cuenta, leyendo sobre todo el libro primero de Enoc, que algunas ideas que venían teológicas, que venían de los apócrifos del Antiguo Testamento, es decir, rechazados por los mismos judíos en la formación del canon, pues también en torno al siglo II o III de nuestra era, o la era común, resulta que esta gente pues había formado una serie de ideas que luego yo veía, por ejemplo, el Hijo del Hombre como un ente casi preexistente. Esto habría que hablar mucho, porque no queda claro para mucha gente qué es lo que pensaban del Hijo del Hombre los judíos en el siglo I. Pero lo que yo vi fue que parte del dogma cristiano había sido, fíjense qué cosa más curiosa, nosotros consideramos la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento de Zacarías. Si esa parte apócrifa, zona apocalíptica, es decir, revelación de cómo va a ser el final, y escatológica, el final en sí mismo, resulta que procedía de apócrifos del Antiguo Testamento y con el pasar o correr del tiempo, esas ideas se habían constituido en dogmas cristianos y hecho una verdad de fe, cuando yo había visto pues que era una pura teología judía y del pueblo y encima rechazada por muchos judíos. Yo confieso que eso fue una sacudida del corazón y yo ahí empecé a temblar y ya si los filólogos somos gente muy pedestre, es decir, andamos mucho por la tierra, los textos, nada de especular demasiado si no tenemos algún elemento tocable relativamente, un texto, una tradición absolutamente fiable para hacer alguna teoría. No especulamos así en vano. Por eso digo, estamos muy sentados en la tierra, pues entonces yo empecé a adoptar una actitud racionalista, muy escéptica, que lleva naturalmente, por una parte, a perder la fe tradicional. No cabe duda. Por otra, bien, bueno, caer en la cuenta. En una España, yo vivo en España, luego tiene mucho que decir aquí. Y fijaos, es el origen también, no solamente de lo que me habéis preguntado, sino ese libro, o volumen, los libros del Nuevo Testamento, que es la última gran producción mía, junto con 2 colegas, más otros 2 traductores y revisores, que resulta que está enfocado exactamente así. O sea que habéis tocado un punto clave. El filólogo se convierte en historiador de las ideas, pierde la fe, pero sigue siendo muy respetuoso, y que empieza a enfocar la historia del cristianismo primitivo desde un punto de vista, si queréis, racionalista o pedestre. No sé cómo os gustará mejor, pero ciertamente racionalista sí lo es. Así que ya he dicho bastante, no solo de eso, sino también de cuál es la orientación de los libros del Nuevo Testamento, porque si algo hay, yo creo que en Argentina también, aunque en Argentina tenéis a un buen teólogo, filólogo, que es Ariel Álvarez Valdés,
que va caminando por un terreno de la crítica, a veces una crítica bastante dura. Y mi amigo Ariel sabe perfectamente que yo lo respeto y lo admiro mucho, pero yo, a lo mejor acaba como yo, ¿eh? Todavía creo que está. Pero lo entender mismo como un fenómeno y que dejas llevar por o procuras no dejarte llevar por un, si queréis, constructo dogmático que te ahorma la cabeza y te hace pensar de una manera específica. Porque si yo soy cristiano, no puedo poner en duda la divinidad de Jesús. Ya sería un cristiano escéptico radical y si fuera del estamento eclesiástico me caería una excomunión enseguida, porque evidentemente en el siglo XXI tú no puedes decir, siendo católico y para muchos protestantes también, que Jesús pues, no era Dios o no pretendió nunca ser Dios. Así que lo que me habéis preguntado, que yo lo he respondido alguna vez, enfoca directamente el paso de un filólogo como cristiano cultural a un filólogo escéptico, racionalista, agnóstico, independiente, respetuoso y, ante todo, historiador. Vosotros que andáis, o ustedes que andan con la historia, saben perfectamente que un historiador no intenta convencer a la gente. Es decir, no va a hacer propaganda, fundamentalmente, sino que dice, a mí me parece que yo estudiando la historia, en concreto la historia medieval o desde el punto social o político o de los meros hechos, pues nadie creo que un sano historiador una defensa de la historia medieval en este periodo y tal y cual. Eso no tiene sentido. Un historiador no es un propagandista, sino simplemente desde un punto de vista modesto y humilde, aunque entusiasta, con su trabajo, lo que tiene que decir a la gente. Después de muchos años de trabajo, me parece que lo ocurrido es lo siguiente. Y lo ocurrido se puede interpretar de esta y de otra manera. Yo creo que me he extendido un poco en la respuesta, pero en fin, creo que sí que merece la pena porque yo aquí me he abierto como muy sinceramente, ¿no?, a cuál es mi posición actual. Y defiendo muchísimo que una posición escéptica no tiene por qué ser necesariamente militante. Y los libros del Nuevo Testamento, ese volumen gordo, no es militante. Y expone, cuando hay, sobre todo en los evangelios, que interesa mucho a la gente, o en el caso de Pablo, ya en segundo término, por desconocimiento, pues entonces tú sacas a la gente de dudas, por ejemplo, los milagros evangélicos, si son verdad, si son o tienen un aspecto legendario, o si la Iglesia engrandeció un hecho y lo transformó en milagroso, dando argumentos, pero no argumentos míos, sino de las diversas escuelas que se enfrentan, la mayoría ciertamente dentro de la fe protestante, ortodoxa, oriental o católica, con su, para la gente son importantes. Que el Testamento y la Biblia es para mucha gente muy importante y es el fundamento de su fe. Así que cuestionar algunas cosas, pues es posible que sea, llamémoslo así, un poco atrevido y que alguno diga, bueno, y usted, si era un filólogo, ¿por qué no se quedó tranquilito en su filología y nos deja a nosotros en paz para que nosotros pensemos lo que queramos? En fin, no sé, ¿qué opinaréis?
A ver, ¿qué opináis? Bueno, muchísimas gracias porque la verdad es que exponer las experiencias vividas y las perspectivas propias, más cuando están en disonancia con lo establecido, es muy importante y valioso de recuperar y bueno, agradecemos mucho que haya sido abierto a poder contestar cuál es la postura personal que tiene en el presente y el recorrido. Los recorridos son valiosos de por sí, cual sea el camino que se recorra, porque son experiencias y esas experiencias pueden a veces dilucidar cosas a otras personas. En lo que estaba planteando, recuerdo que en el texto de Judas hay directamente citas al libro de Enoc, así que ahí es básicamente en el texto nuevo testamentario, ¿no? Ahí tenemos básicamente cómo el cristianismo, aunque no canónicamente los hebreos tenían el texto de Enoc, sí lo leían y hay una cita directa al texto en ese texto, así que es muy Sí, valioso lo que estaba planteando. En ese sentido, por ahí, como hay gente que nos está siguiendo por las redes y nos ve y a veces no tiene algunas cosas ya más profundamente investigadas, que quisiéramos hablar sobre estos textos del Nuevo Testamento, que en el principio fueron escritos en griego, y luego también algunas porciones en arameo, cómo se fue haciendo esa traducción, luego llegando al latín y llegar al canon que hoy en día tenemos. Perdón, No, Julio. quisiera, Julio, sí, perdón un momento. sí. Perdón un momento que te interrumpa. No te he entendido bien. ¿Has dicho que hay porciones del Nuevo Testamento escritos en arameo o te refieres a la Biblia en general? A la Biblia en general, y hay algunas porciones como por ejemplo cuando Jesús dice Elí lama sabactani, o ese tipo de pasajes en los que por ahí probablemente no son, vale. claro, no son porciones en griego, sino que él está teniendo un lenguaje. En ese sentido, bueno, que nos plantee eso básicamente, cómo es el traslado del lenguaje que se escribió original hasta nuestros tiempos en este canon que hoy nos llega, nuevo testamentario. Si nos pudiera comentar un poco acerca de eso. Bien, eso has tocado un problema bastante sensible en lo que se refiere a sobre todo las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús, salvo algunas frases como tú has dicho, por ejemplo, talita cum, ¿no? Muchacha, levántate, o Effatá, abre los ojos al ciego, en Marcos, o el grito es en la cruz. Que, bueno, realmente de Jesús no dio acciones. En sus palabras, del arameo al griego. Y no podemos reconstruir el arameo con toda exactitud. Yo durante más de una decena de años, 12, 13, casi 14 años, he estado haciendo un boletín de filología neotestamentaria que lo publicaba en inglés en la revista Filología Neotestamentaria, se llama así también, y ese boletín tenía una sección de semitismos. El boletín resumía artículos de todo el ámbito de la sintaxis, de la traducción, de la morfa, de la parte de la semítica, etcétera, todo lo que fuera filología del Nuevo Testamento. Yo resumía los artículos que habían salido en los 6 meses pasados. Y entonces, ¿sabéis lo que encontré? Que en los estupendos aramaístas que existen en el mundo de hoy, siglo XXI, y en parte el 22, cuando estaban el 20, cuando estaban muy activos, resulta que al retroverter las palabras del griego al arameo,
Normalmente no hay dos que lo retroviertan, que lo retrasladen al arameo de igual manera. Es decir, podemos hacer los patrones, pero las listas, y hay algunos que son, es decir, que tienen una base semítica para con los sirios cristianos que han hablado arameo en casa hasta que ahora la guerra los ha echado del país. Bueno, eso quiero decir, eso llega a la postura de Ed Parish Sanders, muy conocido Sanders, que dice: yo no me fío radicalmente para establecer una base sobre la que construir el Jesús histórico, no me fío, repite Sanders, de ninguna palabra de Jesús, sino que investigaré algún hecho que se pueda probar independientemente si se dijo del arameo en arameo o en griego o alguna otra teoría que también hay ahora moderna, ¿no? Que Jesús también en algún momento predicó en griego. Es un poco dudoso, pero hay quien lo defiende. Pues entonces Sanders dice, no puede ser. Creo que la única manera de establecer un punto de partida para estudiar el Jesús histórico no son las palabras de Jesús, porque no las podemos reconstruir. 1, 2, porque están fuera del contexto. 3, porque han sido asimiladas a un nuevo contexto por la Iglesia antigua y retocadas. Y Sanders dice, tenemos que partir de un hecho, y el más seguro es que Jesús tuvo una cierta actividad, llamémosle así, asépticamente, actividad en el templo después de haber entrado en Jerusalén. Tampoco sabemos pocas, si solo con sus dilamentos o con lo que fuera, pero que hubo una actividad en el templo que provocó un revuelo y que fue un hecho que sin duda alguna caracterizaba a Jesús. Bueno, pues entonces, te repito, no sabemos con toda exactitud si todas las traducciones que ahora tenemos en el griego del Nuevo Testamento, tal como un centenar o más de personas en un instituto se dedican a establecer cuál es el texto griego del Nuevo Testamento que nos acerca más a los autores que escribieron en concreto los evangelios, pues es que resulta que no podemos estar seguros al 100 o al 1000% seguro, no. O sea que has planteado un problema que a mí me parece que por ahora, hasta que no encontremos uno, sería necesario encontrar 2 manuscritos que hoy por hoy no existen. Uno, un manuscrito en arameo que sea esa colección de palabras de Jesús que llamamos la fuente Q, la fuente de los dichos o sentencias de Jesús. Y segundo, ¿cómo fue la primerísima traducción? Porque hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos ningún manuscrito de la fuente Q, sino que lo hemos reelaborado a partir de las concomitancias, igualdades que tienen materia. Y luego cuando citan de la letra Marco al pie que tienen que tener algún libro delante. Bueno, pues cuando encontremos eso, si alguna vez aparece, entonces resolveríamos ese problema. Fíjese, no podemos nada más que hacer hipótesis lo más cercana, creemos, a la realidad, pero jamás podremos
afirmar el sentido absolutamente auténtico de un dicho de Jesús, puesto que todos esos dichos, como afirmé antes, han sido sacados de su contexto y han sido transmitidos a otra lengua. Y todo el mundo sabe que si las lenguas son muy dispares, a la hora de hacer una buena traducción, pues la lengua término, en este caso el griego, a partir de la lengua base, en este caso el arameo, puede sufrir alguna seria transformación. Y podríamos hablar de la transformación que sufrió el sintagma, es decir, la pequeña frase hijo del hombre, que es una revolución impresionante lo que sufre ese sintagma, sufre un cambio verdaderamente notable. Así que, Julio, Nicolás, yo aquí me acerco relativamente, sin ser tan drástico como Ed Sanders, que por cierto es metodista, que creo que es el protestantismo de gran y puedo decir y hacer la investigación como quiera, y este hombre afirma eso. Es decir, el problema que tú planteas, Julio, en sí es irresoluble y solo nos podemos acercar a un texto griego que además, como decimos en los libros del Nuevo Testamento, dista como mínimo 150 años de la primera composición que se recoge en el Nuevo Testamento, que es la primera carta a los tesalonicenses de Pablo, y como mínimo 125 años después de cuando Marcos escribió su Evangelio. Y que nosotros tengamos un texto científico, y lo maneja todo el mundo. La edición 28ª de Nestle Aland. Eso es lo que utilizamos todos. Y sin embargo tenemos que decir que esa edición es de tal como se escribía el texto griego del Nuevo Testamento del año 200, no del 70 o 71, no del año 30, cuando muere Jesús, o 33, tampoco lo sabemos. Desde luego mucho más tarde. Así que yo, Julio, veo ahí también un problema también irresoluble, por esa doble perspectiva. Nuestro texto está alejado y no somos capaces de estar absolutamente seguros de entender parábolas y dichos de Jesús sacados de su contexto y además vertidos a una lengua extraña como era el griego. Bien. Antonio, antes por ahí de hacer la otra pregunta, en algunas partes no sé si soy yo que se ha cortado un poquito, se va la voz. No sé si tiene que ver porque está lejos del router o alguna puerta que tiene cerrada. No. Bueno, eso tiene que ver que aquí hay ahora mismo en el noroeste de Bayona, yo estoy en un pueblo, vivo retirado en un pueblecito de 3.500 habitantes y hay unas tormentas ahora mismo muy notables. Es decir, la conexión a Internet está siendo sacudida por las tormentas. No lo podemos arreglar, no es el router, el enrutador, no es nada de eso. Es que estamos en unas condiciones climáticas que no son muy favorables. Está bien. Bueno, no, igual lo esencial se ha escuchado. Por ahí después aparece como la voz rápida, así que no se perdió. Quédese tranquilo. Le queríamos hacer otra pregunta, justamente teniendo en cuenta esto, me parece que la pregunta que sigue tiene mucho que ver con esto que viene diciendo, ¿no? Sobre todo con algunos términos, por ejemplo, el término logos, que ha tenido una evolución lingüística
muy importante, insoslayable para cualquier estudioso de este. Nosotros leemos mucho el texto de Werner Jäger, ¿no? El cristianismo primitivo y paideia griega. Él lo llama este primer encuentro entre el cristianismo y la paideia griega. Y aprovechando que tenemos a usted y respondiendo un poco a la pregunta que nos hacía, a nosotros nos interesa justamente esta perspectiva que usted tiene, porque esta perspectiva, como usted la llama, no militante, porque es la menos usual en realidad. En realidad, y no solo en términos religiosos, sino en muchos términos políticos, filosóficos, estamos llenos de textos militantes. Entonces, valoro mucho esto que usted dice de un texto no militante. Entonces, ¿cuál le parece? Sí. Sí, ya he entendido. Bien, interesantísima pregunta, como la que había planteado antes Julio. Y tiene una respuesta que para algunos será sorprendente. No tiene que ver nada con el logos de Heráclito. No. Tiene que ver poco con el logos evolucionado de una doctrina neoplatónica en sí misma o del platonismo medio que estaba muy viviente a finales del siglo I y en el siglo II en el Mediterráneo oriental. Tiene poco que ver. Curiosamente, la palabra logos, que afecta en su significado a la naturaleza del Redentor para los cristianos, es decir, cuál es la naturaleza del Mesías, aparece claramente en el prólogo de Juan. Y en mi opinión, y esto es lo sorprendente, el prólogo de Juan no es más que un comentario judío a Génesis 1:1. Esto es lo sorprendente. A Génesis 1:1. En el principio ordenó, no es creo, ordenó Dios el cielo y la tierra y lo hizo todo con su palabra. Esa palabra, o sea, el trasfondo de ese logos de Juan, como también el trasfondo del versículo 14, 1:14 del mismo prólogo, y ese logos habitó entre nosotros. Habitó en griego es eskenosen, con una sigma S, una capa, una K y una N. Pero resulta que esas son las tres consonantes de la Shejina, de S, K y N, que es la presencia divina. Es decir, que cuando un individuo como el que compuso ese párrafo donde aparece la palabra logos y luego el habitó entre nosotros, está metido dentro de un mundo de la interpretación de la Biblia aramea, fundamentalmente, que está pensando en la palabra creadora de Yahvé, que no tiene que ver sino con Génesis 1:1. Y el trasfondo del logos, repito, no es el logos heraclíteo, ni el logos platónico, ni el logos estoico, ni el logos neoplatónico, sino el trasfondo es memra. Memra, M-E-M-R-A, acentuada, memra, la palabra en arameo, que tiene una importancia inmensa, pero ahora sí diré otra cosa también importante, una importancia inmensa en las disquisiciones de cómo Dios se había extrovertido hacia afuera, estando tranquilamente en su magna paz y soledad, se animó a crear el mundo y encima le salió mal, ¿no? Con el pecado de Adán. Pues bien, lo que piensa, y ahora aquí sí que hay un contacto con el mundo helénico. Los judíos jamás habrían pensado que Dios tiene modos, es decir, que Dios se prolonga hacia afuera, por ejemplo, para crear. No él mismo, sino actuando con una suerte de mano derecha, que es su sabiduría, su entendimiento, emnoia, o si quieres, nous, pensamiento, y su palabra, logos,
jamás habrían llegado a esas disquisiciones que digo son profundamente aramea en el momento de cuando las recoge sobre todo el Evangelio de Juan, jamás habrían llegado sin las disquisiciones acerca de la proyección del uno y el bien desde Platón hacia el universo. Es decir, que el universo, el Timeo de Platón, se crea cuando de alguna manera las ideas eternas que están en el ámbito de lo suprasensible son reflejadas de alguna manera como una sombra y se crea el universo. Es decir, el universo, como dice bien claro el mito de la caverna, no es nada más de Platón, no es nada más que la sombra, el reflejo, lo pendiente, lo que es pendant, lo que corresponde a la idea existente y eterna de cualquier cosa. Pues bien, eso sí influye ciertamente en los judíos. Y entonces piensan que un ser único, piensen que estamos en el siglo III antes de Cristo, en este momento en el siglo II, cuando también en Israel está entrando profundamente el helenismo. Eso está muy estudiado y entra profundamente, cambia la idea de Dios, cambia la ética, cambia mucha perspectiva de la religión. Y los judíos empiezan a pensar, un Dios único, absolutamente omnipotente, no puede disminuirse creando el universo, y el universo que contiene el mal, sino que lo hace por medio de modos que como se prolongan hacia afuera. Y uno de esos modos es su logos, su palabra. Entonces, entre los judíos, lo mismo que ocurría entre los filósofos neoplatónicos, esos modos de la divinidad hay quienes lo interpretaban de un modo personal, como si fueran unas personas. Es lo que técnicamente se denomina hipóstasis o substancia, con H, hipóstasis o substancia, como una persona. Y hay otros que dicen, esos, claro, si personifican la sabiduría o la palabra, el logos, resulta que tienen problemas. Y la gente le dirá, oiga, usted está pensando no en un Dios, sino por lo menos en dos o en tres o en más. Mientras que aquellos judíos que más a un modo neoplatónico piensan que esos son modos, maneras solo de proyectarse, como la luz se proyecta sobre las tinieblas sin perder nada de su pureza, esos mantienen la unicidad y la unidad de Dios mucho más fácilmente. Pues bien, no podemos saber, pero el logos que nace con la reflexión y luego seguirá naturalmente en Ireneo, en Clemente y sobre todo en Orígenes, toda esa influencia de la mentalidad filosófica griega que construye la teología cristiana, en concreto, en la palabra logos, tiene que reconocer que al principio el trasfondo es judío, aunque yo admito que ese trasfondo judío no se habría producido sin un influjo griego. Llamémosle del platonismo vulgarizado. Lo mismo que los estoicos tenían su ética y la vulgarizaron, o los judíos vulgarizaban pues, el decálogo y lo podían expandir entre las gentes, del mismo modo el platonismo y la ética estoica se vulgarizó durante el siglo III, segundo y primero antes de nuestra era, que confluyen en el siglo I, tiempo de Jesús, tiempo de Pablo, tiempo del cristianismo primitivo. Entonces, insisto, no piensen que el trasfondo inmediato
del logos del cuarto evangelio es otra cosa, nada más que judío. No nieguen eso, no piensen que es un trasfondo griego, pero sí admito que ese trasfondo mediato, lejano, de siglos atrás, de un platonismo y estoicismo vulgarizado, había dispuesto a los sabios judíos a pensar de esta manera. Tanto es así que la palabra y la presencia, el logos y la Shejinah, la presencia, habitaban, decían muchos judíos, corporalmente, pero de un modo invisible, en el Santo de los Santos. Por eso nadie podía entrar allí. Solo una vez al año. El sumo sacerdote. Y inmediatamente se postraba rostro en tierra de hinojos y pronunciaba solamente en voz muy baja el nombre de Yahvé. Yo soy el que soy, Yahvé. Y nada más. Y luego salía corriendo. Es decir, el logos, la palabra y la sabiduría divina tiene una influencia tremenda en lo que luego será ese inicio de la Cábala que comienza cuando los cristianos en el siglo II, siguiendo una tendencia más bien personalista, hipostática, sustancial, hacen de ese logos una persona divina. Desde luego dicen que el logos se mete dentro de un ser humano, pero luego lo transforma y hace de ese ser humano, después de la resurrección, un ser divino, aunque el logos es eterno desde siempre. Y entonces eso se va transformando en una teología que los judíos ya en el siglo 50 empiezan a espantarse y empiezan a llamar a los cristianos binitaristas. Dos dioses. Ojo, en ese momento no se tenía una idea muy clara de qué era el Espíritu Santo. Y la inmensa mayoría de los cristianos no sabían exactamente qué era el Espíritu Santo. O sea que al principio es un binitarismo. Pues bien, en ese siglo segundo, cuando los judíos achacan a los cristianos que están poniendo las bases para un binitarismo, luego será peor, trinitarismo, pero al principio binitarismo, los judíos dicen no y toman la otra senda. Son modos de la divinidad y empiezan a sublimarlo y acabarán, ¿saben dónde? En la Cábala o Kabbalah, que es la enseñanza repetida, ¿no? Luego se transforma en enseñanza repetida, misteriosa y para unos cuantos, unos pocos selectos, ¿no? Aunque luego se abre. Pero hay en el siglo II una clara división entre quien entiende el logos, insisto, logos más sabiduría, más en el tono personificado, cristianos, y quien lo entienden en un modo espiritualizado, son modos o maneras, y lo transforman en los sefirot, en los modos de Dios, y acaban en la Cábala, cuyos inicios están, en mi opinión, ya en el siglo II de nuestra era, finales del siglo II. Ahí empieza la Cábala, aunque realmente la Cábala propiamente, de una manera más moderna, nazca en la zona norte de España, en Cataluña, en Gerona, ¿no? Como Sé León y todos esos, y luego adquiera en Alemania en el siglo XV, ¿no? Su esplendor. Pero la Cábala nace en este momento
del siglo II, cuando se bifurcan las espiritualidades. Yo creo que eso es lo que habría que decir del logos, ¿eh? Atención, Sí. yo creo que interpretar el logos como un logos griego directamente no puede defenderse hoy, o no lo defendería quien conociera bien el ambiente profundamente judío, aunque sea un traidor para los judíos, de los autores del Evangelio de Juan, que son, al fin y al cabo, quienes expanden el logos en el cristianismo. Claro, clarísimo, Antonio, sí. Es muy esclarecedor esto. Porque nosotros pensamos también para preguntarte otro acontecimiento decisivo, siguiendo esta expresión de primer encuentro, ¿no? Entre el mundo cristiano y el griego, que vos ahora aclaraste bien estas derivas del término logos. Otro acontecimiento, Pablo en Atenas, ¿no? La visita de Pablo en Atenas. ¿Qué significado tiene para la historia del pensamiento intelectual occidental esta visita de Pablo en el siglo I con los filósofos griegos de ese tiempo? Bueno, yo lo primero que diría, y cualquier lector del Nuevo Testamento encontrará que no hay ni una sola sección ni una sola sección. Y por tanto, el discurso de Pablo ante los filósofos reunidos en el Areópago, es decir, en la zona colina de Ares, pues es una composición del autor de Hechos de Apóstoles que defiendo muy rotundamente y con argumentos muy serios que no es Lucas, esto también es otra novedad, sino un discípulo de Lucas que imita su lenguaje y su teología, pero con notables diferencias que lo perciben los ordenadores con una contundencia notable. Por tanto, lo primero que te puedo decir que es muy probable que, aunque Pablo visitó Atenas, porque él lo dice en sus cartas, ese discurso sea una composición de Lucas. Y sea una composición Lucas entre comillas, es decir, el discípulo de Lucas, pero se suele llamar así, ¿no? Lucas entre comillas, o discípulo de Lucas, también entre comillas. ¿Y qué es eso? Pues probablemente un discurso de cómo ciertos intelectuales, discípulos de Pablo, se enfrentaban o hacían un primer tanteo con los filósofos paganos. Es decir, que yo estoy convencido de que aunque sea el producto tal cual, un producto propio del autor de Hechos de Apóstoles, sin embargo, puede reflejar cómo Pablo, probablemente, o sus discípulos más inmediatos, más metidos dentro de la cultura griega que en el fondo, probablemente Pablo, aunque fue a la escuela imperial, lo creo, dudo que fuera ciudadano romano, pero da igual, y conoce bien el arte retórico, es decir, que estuvo de alguna manera en algún gimnasio, es decir, en alguna escuela un poco superior, o tuvo interés o lo estudió por su cuenta, pero lo que yo digo es que Pablo o probablemente sus discípulos se enfrentaban a los filósofos atacándolos justamente por un punto que hoy sabemos que es muy verdad. La inmensa mayoría de los filósofos, desde luego neoplatónicos, pero también estoicos en el siglo I, segunda mitad del siglo I, podrían hablar de dioses, pero en el fondo eran monoteístas o al menos enoteístas. Es decir, ya creían en un Dios único, cuya representación era el sol. El sol. Entonces, lo que hace ese presunto Pablo, que yo no sé si es el Pablo auténtico, es justamente atacarles ahí.
Atacarles en el sentido es una captatio benevolentiae, una captación de la benevolencia para ver cómo les entro a estos individuos sin que me tiren por las rocas abajo y no me dejen ni hablar ni media palabra. Y diciendo que, en fin, que ellos, los filósofos, pues adoran a un Dios desconocido. El Dios desconocido, que ya luego se ha hecho como un sintagma o frasecita, el Dios agnostos, no conocido, y en el fondo se refiere a la imposibilidad de conocer bien a un Dios único por sus mismas características de ser único y alejado. Entonces, yo creo que la trascendencia de ese discurso que yo creo fingido está en que el cristianismo se preocupó desde el principio en no dejar de lado a los filósofos, pero chocaban con lo mismo con lo que chocó Pablo. Pablo dice en 1 Corintios 15 al principio que si Cristo, el ungido, el Mesías, no resucitó, vana es nuestra fe. Y naturalmente, resucitar para un judío de la época significa que tarde o temprano resucitará también el cuerpo. Normalmente los judíos de la época, salvo gente muy crasa, creían más bien en una exaltación, es decir, el judío piadoso cuando moría o el judeocristiano cuando moría, su alma inmortal, esto era común, creencia griega fundamentalmente, procedente de la filosofía órfica de Orfeo y platónica de Platón, pues el alma era inmortal, eso lo creían todos los filósofos, sería exaltada hacia una suerte de campos elíseos espirituales o algo así. No del todo. Tampoco queda muy claro. Algunos podrían pensar que todo el ser humano, constituido como en una forma de humo, descendía al averno ínferos, es decir, la parte inferior de la tierra, y ahí estaba viviendo eternamente, pero como humo, es decir, casi sin vida. Pero lo que no podían admitir un filósofo, que era fundamentalmente platónico, era que la carne, es decir, el elemento material, que era lo más degradado del ser, pudiera participar inmediatamente de la resurrección. Y ya digo que lo que probablemente los judeocristianos o cristianos del ámbito de los apologetas del siglo II, que se enfrentan a los filósofos, intentan, como Pablo, decir, un momento, sí, el cuerpo resucitará, pero ese cuerpo no es corpóreo. Fíjense, el cuerpo no es corpóreo, sino que es un cuerpo espiritual. Teóricamente, para nosotros es una contradicción. Para un judío antiguo no. Yo no sé si ustedes han pensado que para un judío antiguo Dios es corpóreo. Si Dios no tuviera cuerpo, no existiría. Pero la clave está en entender qué es el cuerpo. Porque el cuerpo empieza desde la materia crasa, pero en una línea seguida que en términos aristotélicos, no platónicos, va de Aristóteles, va desde la materia más burda hasta la forma más inteligente, pues llega un momento en que esa materia se espiritualiza. Es decir, Dios tiene un cuerpo espiritual. Cuando Pablo está pensando
en un cuerpo neumático espiritual, está pensando de esta manera, en que Dios es corpóreo, pero espiritual. Y por lo tanto, si teóricamente a Pablo le hubieran dejado hablar, con mucho parlamento, les habría convencido de que el pensamiento de los judíos en el fondo era incorpóreo, aunque ellos preferían hablar de cuerpo espiritual. O sea que yo sacaría la conclusión de que el cristianismo, desde el primer momento, en pocas ocasiones, el cristianismo como fenómeno urbano, atención, no de esclavos, fundamentalmente, sino urbano, y no de gente paupérrima, sino de clase media, esa gente, tarde o temprano, tenía que ponerse en contacto y discutir con los filósofos, y lo tenían bastante crudo, puesto que el problema de convencerles que el cuerpo era espiritual era bastante difícil en la época, pero sí que es un indicio de cómo el judeocristianismo y el cristianismo a secas, sí, al ser clase media y urbanita, necesariamente tiene que contrastarse con el pensamiento filosófico. Desde luego, el palo que recibe el cristianismo en el año 170 aproximadamente, con el discurso verdadero de Celso, que era un neoplatónico o algo así, pues es un palo tremendo. Y tiene que venir Orígenes a defenderlo, que participa también del neoplatonismo. Yo creo que tenemos que sacar ese apunte positivo, a la vez que mantenemos que como historiadores ponemos en duda que el hecho fuera exactamente así, tal como lo pinta ese discípulo de Lucas, que opino o sostengo en los libros del Nuevo Testamento, que fue el autor de Hechos. Bueno, excelente, excelente. La verdad es que mientras se va desarrollando la charla y todo lo que va diciendo, son un montón de puntos que irían a trabajarse extendidamente, porque son a cada tema cuál de todos más interesantes. Pero bueno, teníamos pensado con Nicolás hacer 2 preguntitas más y después ver cómo... Tened en cuenta que ya llevamos más de una horita, ¿eh? Sí. Y que yo soy mayorcito. Ahí estamos. Lo que pasa es que es un placer el poder encontrarnos con yo esto. me canso mucho, así que sean breves y yo responderé breve, 2 preguntas breves y a ver si en 5 o 7 minutos concluimos, ¿vale? Bien, cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Básicamente una la queremos hacer puntualmente por el hecho de que es algo que estamos trabajando en la cátedra con el texto Cristianismo Derrotados, ¿sí? Ese texto lo hemos estado utilizando para poder ver la pluralidad y la diversidad que había en el comienzo del cristianismo, porque a veces se tiende a pensar que había un cristianismo único, un cristianismo que era en su totalidad pensaba lo mismo, que era como una masa de personas que estaban unidas, y ahí en el texto se comienza con una distinción que hay entre 3 grupos, ¿no? Entre los judíos de pura cepa que se plantean, ¿sí? En esta comunidad liderada por Pedro, como bien plantea, los no judíos dirigidos por Pablo, ¿sí? Y bueno, y después estos que eran judíos griegos, ¿no? En cierto sentido. Y ahí hace una distinción entre el carácter del cumplimiento de la ley, si había que cumplirla o no cumplirla, o el cumplimiento de la ley no ética. Bueno, básicamente, si nos puede comentar un poco de eso, que podamos recuperar como insumo para la cátedra, sería algo
muy importante. No, yo creo que el cristianismo derrotado es una buena base para empezar, pero tened en cuenta que es un libro encargado por edad con una visión sencilla, es decir, que no se puede uno meter en... Es decir, que si yo escribo otro libro, pues más serio, a lo mejor hubiera llegado a menos gente. Bueno, entonces, el cristianismo es polivalente. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es más que Jesús reinterpretado por Pablo y Pablo reinterpretado y súper reinterpretado por sus discípulos. Por lo tanto, tantas reinterpretaciones como grupos que tuvieran una masa crítica, eso ya era un cristianismo que se diferenciaba en algo de los demás, aunque tuvieran los descendientes de Pablo, el grupo paulino, unas ideas muy comunes. Así que quede bien claro que la pluralidad se debe a que el cristianismo nace. Fíjense qué cosa más curiosa. Lo llevo diciendo muchos años. El cristianismo, que al principio no como fenómeno sociológico interesa menos que como fenómeno ideológico, porque los primeros cristianos sociológicamente son judíos, ¿no? Y simplemente su mentalidad cambia al aceptar un mesianismo distinto y sufriente, que es el de Jesús. Lo importante es que el cristianismo es un fenómeno ideológico, es decir, cambia perspectivas. Pues esa ideología nueva está íntimamente unida a cómo se interpreta, y permítame la cosa, filológicamente, entre comillas, en la época a lo mejor no se podría decir así, los textos de la Biblia. Es decir, que el cristianismo ideológicamente es un producto exegético, un producto filológico. El cristianismo, como diferenciado intelectualmente, como con una ideología diferente del puro judaísmo, es un fenómeno de exégesis. Y eso es lo típico de un filólogo. Así que el cristianismo es un producto filológico. Eso es lo que puedo decir. Y que, fíjense, ni siquiera había una consonancia absoluta en el concepto de Mesías. El concepto de Mesías, hombre, había una serie de ideas comunes. El liberador de Israel de sus enemigos, el instaurador del reino de Dios, el brazo derecho de Dios. Hombre justo, algunos, el que al liberar a los enemigos se refería a la política, en fin, una serie de ideas. Pero el cristianismo construye su Mesías a base de interpretar la Biblia a su manera. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es bastante serio. El cristianismo es un fenómeno exegético y un fenómeno de interpretación. Y la construcción del Mesías cristiano es una construcción a base de una interpretación de los textos de la Biblia que ellos creían proféticos y que apuntaban a Jesús. Esto lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, no sé, 20 o 30 años. No con estas palabras, pero siempre he dicho, es un fenómeno exegético. Así que por ahí tenéis que pensar que la construcción del cristianismo es a base de interpretación de textos. ¿Cómo interpretaban los textos su Biblia? Esa es la base. Bueno, gracias. Antonio, vamos a hacer la última pregunta que tiene que ver justamente con el libro, que acá lo estoy mostrando, que lo recomendamos, los libros del Nuevo Testamento, con traducción y comentario y ya está en la tercera edición, en noviembre. Excelente, de Editorial Trota, que llega acá a Argentina, está llegando por la Editorial Trota. Queremos hacerle la última pregunta porque acá, en este libro, usted remarca la importancia de Pablo de Tarso en torno al lugar que ocupa en el Nuevo Testamento. 14 libros de los 27 se le atribuyen, más allá de la autenticidad o no que la crítica histórica, como la suya, realiza. Ahora, teniendo en cuenta la variada cantidad de libros que en las últimas décadas recuperan la figura de Pablo, en el ámbito, por ejemplo, de la filosofía contemporánea. Pienso ahora concretamente, por ejemplo, en Alain Badiou, en el libro Pablo, la fundación del universalismo, 1997,
Giorgio Agamben, El tiempo que resta, comentario a la Carta de los Romanos del 2000. Que traduje yo. Yo traduje ese libro. Muy bien, no lo sabía. Y Slavoj Žižek, El títere enano. Žižek. ¿A qué se debe, según su parecer, este interés por la figura de Pablo? Pues se debe a que la gente piensa, pero equivocadamente, incluso esas 3 personas, que Pablo es el fundador del cristianismo. Y no lo es. Pienso que se equivocan cual bellacos y que no han entendido profundamente Pablo y que la intelección de Pablo va por vía judía. Es decir, si ustedes leen mi guía para entender a Pablo, yo presento a un Pablo extremadamente judío. Y respecto a la ley, presento a un Pablo que jamás él, como persona, quebrantó a la ley. Es decir, que entender 1 Corintios 9, eso de decir yo con los gentiles me hago como gentil y con los otros y tal, es entenderlo eso al pie de la letra y no entenderlo bien, es pensar que los judíos eran tontos en la época y que no caían en la cuenta que Pablo era un falsario. Pablo no era un falsario. La clave de Pablo es esta. Y no se ha puesto de relieve. Y esto lo ha puesto de relieve, sí, la moderna interpretación judía, que es la que yo sigo modestamente, añadiendo alguna pequeña idea más. La clave es, Pablo es importantísimo, no porque fuera el fundador del cristianismo, sino porque es la primera reinterpretación de Jesús, sacándole de su cosa. Y segundo, debe entenderse bien que Pablo siempre dijo que aquellos conversos procedentes de la gentilidad, es decir, de los paganos, los gentiles, nunca tenían que hacerse judíos. ¿Por qué? Porque se veía con más claridad en la época mesiánica, algo que ya se sabía antes, pero ahora mejor, que la ley de Moisés se compone de 2 partes. Una, absolutamente universal y eterna, fundamentalmente el Decálogo, que es universal para todos, aunque no conozcan a Cristo. Y otra, circuncisión, leyes alimentarias, leyes sobre la pureza, que son solo y exclusivamente para los judíos. Por tanto, Pablo defiende el judío que cree en el Mesías tiene que seguir siendo judío y circuncidar a sus hijos. Eso es lo que defiende Pablo. Y lo dice claramente en 1 Corintios 7. Lo que pasa es que no se le quiere escuchar. Y segundo, el gentil, el pagano, converso al Mesías, no debe hacerse judío. ¿Por qué? Porque él no es hijo de Abraham directo, natural, como los judíos. Él es hijo, el gentil converso, por adopción. Él es una rama de un olivo silvestre injertada en el olivo verdadero. Él no es un judío. No tiene por qué hacerse judío. Porque, y aquí está la clave, y esto es, no sé cómo no lo piensa la gente. Sí, me pongo en el siglo I, cuando había un montón de gente, Pedro entre ellos, que decía, no te salvas tú, gentil, pagano convertido a la fe de Jesús en Mesías, no te salvas. Igual que yo, es decir, con todas las características estupendas, sino con una salvación muy mala, de segunda o tercera o cuarta clase, si no te haces judío, y dice Pablo, eso es una tontería. Porque si todo gentil converso, siguiendo vuestros consejos, se hiciera judío, Abraham jamás sería padre de numerosos pueblos, como dice Génesis 17:5. Luego es obligatorio que los gentiles sigan creyendo en Jesús, pero sigan siendo gentiles. Y por lo tanto a ellos no les compete obedecer la circuncisión, ni las leyes de alimentos, ni
la pureza ritual. Pero no digan ustedes que no obedecen la ley, porque eso es una estupidez, dice Pablo. Una estupidez como una sinagoga o como un castillo del siglo I de grande. ¿Por qué? Porque el decálogo es una parte de la ley. ¿Cómo va a decir usted? Tonto, dice Pablo, pero no sea tonto. ¿Cómo va a decir usted que Pablo vino a librarnos de la ley? Pablo vino a librarnos del decálogo. No sea usted tonto. Hay que entender a Pablo de otra manera. Y Pablo lo decía, es que no acaban de entenderme. Y me persiguen inútilmente. Pero yo sigo siendo judío. Que me den 5 veces latigazo. Pues yo sigo siendo judío. A ver si salvo a algunos. Que ya se convertirán. Es decir, Pablo es un verdadero puente entre judaísmo y cristianismo, porque defiende que los judíos pueden creer y deben creer en el Mesías y tienen que seguir siendo judíos y conservando la ley de Moisés entera. Y sin embargo, los paganos no deben convertirse. Pero eso no significa que Pablo les vino a liberar de la ley, porque eso es igual que decir que Pablo les liberó del decálogo. Y Pablo lo único que ocurre es que escribe en su carta, en todas sus cartas, retóricamente, haciéndose como si fuera sobre todo en Gálatas, como si fuera él, un pagano. Pero es pura retórica. El nosotros de Pablo, equivalente a yo soy también gentil y me comporto como un gentil cuando me da la gana, es una interpretación absolutamente absurda. Bien, yo esta interpretación en el núcleo se lo debo a mis colegas judíos contemporáneos y ya digo que yo he aumentado alguna idea en la división entre ley temporal para los judíos, ley eterna, que es el decálogo, y sobre todo he dicho que la ley en época mesiánica los propios judíos lo tienen que entender, sí, como él, Pablo, que vivía su judaísmo en el Mesías, tienen que vivir su judaísmo en el Mesías, y ese Mesías es Jesús. Y claro, eso no lo podían tolerar. O sea que es una visión de Pablo radicalmente distinta, pero que corresponde a una intelección, creo, que bien aplicada como plantilla, aunque no resuelva el 100% de unas cartas que están editadas y manipuladas en inicios del siglo II, eso lo sabemos absolutamente seguro, sí al menos resuelve el 98% de los problemas de interpretación de Pablo. Bueno, Antonio, no queremos abusar más del tiempo. Muchas gracias por la entrevista. Esta entrevista va a quedar grabada, así que después también le voy a mandar el enlace por si usted quiere difundirla. Sabemos que es bastante activo en las redes. Así que, bueno, Julio. Bueno, nada, muchísimas gracias y claro, nos quedamos pensando y reflexionando en un montón de cosas, las cuales, bueno, seguiremos profundizando también en los textos que ha producido durante tantos años que ha hecho producciones literarias con calidad de todos estos temas que hemos tratado. Así que, bueno, muchísimas gracias también, muy honrado de que nos haya estando presentando esta entrevista. Gracias. Sí, a toda la gente que nos ha seguido por el chat también, que los saludan, Antonio, y que, bueno, les ha gustado mucho la entrevista. Así que, bueno, otra vez muchas gracias por el tiempo y todo. Yo encantado. Ya sabéis que es una de las misiones, aunque algunos colegas no quieran, la universidad tiene una parte de expansión hacia afuera de los 20 o 30 alumnos que tienes en la clase. Sí, y esto es una buena oportunidad y una gran contribución de usted para esto. Así que muchas gracias, Antonio. Muy bien. Bueno, pues saludos a todos. Saludos a todos. Chao, chao.